Muy buenos días a todos, bienvenidos de parte del CLAD. En primera instancia, antes de comenzar, me voy a presentar, abogado Luis Abelardo Pavón Morales. Tengo a este lado al doctor Oscar Choquecalle y también al abogado Oscar Fernando Villarreal Arce. Nosotros tres somos panelistas del CLAD, que también somos muy estudiosos del derecho desde mucho tiempo atrás. Tenemos mucho interés y muchos conocimientos en lo que es la función pública. Y en este panel vamos a transmitir lo que hemos hecho un estudio sobre la carrera administrativa. Les agradecemos a aquellos participantes que nos están oyendo, que nos están viendo. Estoy seguro que va a ser muy gratificante para ustedes lo que les vamos a decir ahora. Como introducción, previo al panel, vamos a hablar de 3 ponencias. La primera ponencia es referida al servicio público en Bolivia. Un desarrollo de cómo entendemos nosotros en Bolivia el servicio público, que no es lo que comúnmente se conoce como una función, no, estamos hablando de un servicio público. Posteriormente vamos a hablar del vivir bien en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia como pilar fundamental de la carrera administrativa. Es decir, la carrera administrativa en Bolivia tiene otra concepción, muy distinta a la que hemos tenido mucho tiempo, incluso que nosotros hemos venido trayendo de otras legislaciones. Es bueno entender que cada país tiene una forma de contextualizar y de ver la realidad. En ese entendido, nosotros vamos a explicar en ese segundo panel cómo relacionamos el vivir con la carrera administrativa. Por último, tenemos el último panel, que es el servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador. Totalmente novedoso, donde vamos a entender que el servicio social, el servicio público, no puede entenderse solamente como una actividad fría, sino como una actividad empática hacia quien nosotros nos debemos. Porque el ser servidor público es una carga muy fuerte, no solamente una carga de ejercer una actividad, más al contrario, es una carga de satisfacer necesidades de la sociedad. Como ustedes pueden ver, el primer panel nos va a dar primero, un análisis de cómo era antes, cómo es ahora, cómo lo entendemos en Bolivia, cómo estamos tratando de cambiar esa idea. Los otros paneles van a reforzar. Dicho eso, nosotros en Bolivia nos encontramos ante un cambio de paradigma totalmente distinto. Tenemos una constitución política de Estado aprobada del 2009. De ahí en adelante hay cambio. Estamos trabajando. Nosotros en Bolivia estamos generando doctrina. No solamente estamos generando una idea o estamos copiando de textos del extranjero. No, estamos generando doctrina, ideas, apoyados por nuestras autoridades. Nosotros tres que nos encontramos frente a ustedes somos muy agradecidos con ustedes porque pueden escuchar este panel. Estamos seguros que va a haber muchas preguntas y también las vamos a responder. Queremos aclarar en todo momento que nosotros como especialistas del derecho, como dedicados estudiosos de lo que es el avance, de generar doctrina, incluso de la filosofía, tenemos una posición netamente técnica. Van a haber muchas ideas, que no se confunda con un tema político. Ideas. Las ideas siempre mueven a los países. Dicho eso, muy agradecido nuevamente con ustedes, agradecido con el CLAD, que nos ha dado la oportunidad que nosotros nos expresemos. En ese entendido, como primer punto, como primer panel, voy a dar la bienvenida al doctor Oscar Choquecalle, quien nos va a hablar del servicio público en Bolivia. Nosotros nos vamos a retirar de la pantalla por unos momentos y él será que en un tiempo prudente va a poder expresarse sobre ese tema. Cualquier pregunta, por favor, anótenla. Una vez que concluyamos los 3 paneles, nosotros vamos a proceder con sus preguntas. Muchísimas gracias. Lo dejamos con el doctor Oscar Choquecalle. Por favor, doctor, adelante. Bueno, antes que nada, darles un cordial saludo a todas las personas que nos siguen en este panel. Agradecido de estar presente en esta sala para poder compartir experiencias, para poder compartir conocimientos y por sobre todo para poder enriquecer aún más el trabajo que hacemos en nuestros estados. Voy a tratar en el corto tiempo que tengo de poder hacer una explicación respecto al desarrollo legislativo, al desarrollo normativo en cuanto a lo que se refiere a la carrera administrativa, lo que se refiere al servicio público en Bolivia. De alguna manera se va a tratar de proyectar y explicar cómo es que se ha desarrollado y cuáles son los cambios de paradigmas que se han ido dando en el transcurso del desarrollo del Estado boliviano.
Como bien lo decía nuestro coordinador, el doctor Luis Pavón, actualmente en el Estado boliviano contamos con una constitución que fue aprobada el año 2009, que encierra principios, fines, valores muy distintos a las constituciones anteriores. El enfoque que queremos darle ahora es un poco mostrar los cambios normativos que se están dando a raíz precisamente de la promulgación de esta Constitución Política del Estado. Quiero empezar esta primera parte de la exposición haciendo referencia un poco al desarrollo histórico, legal, sobre el instalamiento de lo que es el servicio público y lo que es la carrera administrativa. Un término que tal vez va a ayudarnos a entender es el tema de la administración pública, que muchos obviamente la deben conocer, muchos a veces hemos estado inmersos dentro de lo que es la función pública y entendemos que cuando hablamos de administración pública nos vamos a referir a esos órganos administrativos de diferentes niveles, nacionales, regionales, municipales, en algunos países provinciales, que tratan de buscar fines comunes orientados al desarrollo de un determinado Estado. La herramienta fundamental que se tiene para poder lograr la consecución de estos fines es precisamente contar con un servicio público orientado o utilizado como un instrumento para lograr el bienestar de la sociedad. El otro componente que es importante identificar, y por eso hace tan importante el tema de analizar el tema del servicio público, es precisamente la función pública. Ese conjunto de relaciones que se dan entre el Estado con las personas que cumplen funciones en diferentes instituciones. En el caso boliviano tenemos instituciones nacionales, instituciones regionales, departamentales, municipales. Cada una de ellas vinculados a sus atribuciones específicas que se encuentran contempladas partiendo de la Constitución Política del Estado, partiendo de decretos supremos, de leyes, decretos supremos y reglamentaciones específicas. Esta vinculación de la función pública como un relacionamiento permite también establecer una participación muy importante de las personas que cumplen estos roles. Para poder entender cuál es la visión actual que tenemos nosotros en el Estado boliviano, me voy a permitir simplemente leer el artículo 9 de la Constitución Política del Estado boliviano, que va un poco a enfocar cuál es el cambio. O sea, en el transcurso de la exposición ustedes van a notar cómo es que va cambiando el enfoque que se tiene del servicio público, de la función pública, de la carrera administrativa y cómo se lo tiene que orientar ahora con esta nueva realidad que se presenta a través de la Constitución. El artículo 9 de la Constitución, y les permito simplemente, me permitan dar lectura al artículo 9, señala como funciones y fines esenciales del Estado boliviano. 1. El construir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igualdad, dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Y 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. ¿Por qué he hecho un poco de énfasis al leer los fines? Porque esta administración pública, este servicio público, la función pública ejercida a través de las personas, que las podemos denominar servidores públicos, las podemos denominar funcionarios públicos, empleados públicos, el nombre que le queramos dar son precisamente aquellos quienes van a tratar
de lograr estos fines del Estado. En el transcurso de la historia y la evolución normativa que se tiene en el Estado boliviano, se encuentran algunos antecedentes muy importantes, esfuerzos que se han ido dando para la construcción y un poco darle la importancia necesaria a estas personas que cumplían sus funciones al interior de las instituciones públicas. Entrando ya al tema del antecedente histórico para luego pasar al tema de los fines como tales, simplemente quiero referirme, hay un periodo dentro del Estado boliviano, dentro de lo que es la gestión de 1886 a lo que es 1939, en el que se van dando pequeños aportes respecto a la construcción y estructuración de una casera. Tal vez no una casera en el sentido integral de todo el Estado, particularmente algunos esfuerzos relacionados a poder consolidar el servicio exterior, es decir, la casera o el estatuto de los servidores que prestan servicios en el servicio exterior. Esto obviamente responde a la necesidad de poder adecuarse a las necesidades y a las exigencias de los países y obviamente como Estado mostrar de alguna manera una estructura sólida que permita responder a los requerimientos y también a los relacionamientos que tenemos como Estados. Todavía no se habla en este periodo de una estructura plena, no se habla, por ejemplo, de una estructura uniforme en todos los niveles. Sí hay primeros aportes respecto al tema del servicio exterior y esto se va consolidando posterior al año de 1949, cuando ya se ingresa, por ejemplo, a la gestión de 1949, cuando surge una primera propuesta, podemos decirlo así tal vez seria, formal, de dos profesores, el profesor Zevilla Quesada y el profesor Roberto Pérez Patón, quienes presentan un anteproyecto de estatuto del funcionario público. Surge la necesidad porque se presenta dentro de las instituciones un descuido total en cuanto al tema de los derechos, en cuanto al tema del régimen laboral que tenían las personas que cumplían funciones al interior de las instituciones públicas. Este primer anteproyecto, que obviamente no voy a poderlo desglosar en este panel, precisamente por el tiempo que tenemos, simplemente puedo resumir que recoge y trata de establecer algunos parámetros y principios en los cuales deben guiarse las funciones, la estructura y el relacionamiento que tienen las personas con el Estado como tal. Otro esfuerzo fundamental que fue, digamos, parte, digamos, de la historia misma de esta normativa, la vamos a encontrar en el año de 1954, en el gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro, quien promulga el nuevo Estatuto Orgánico del Servicio Exterior. Y esto obviamente promovido por el canciller de ese entonces, Walter Guevara Arce, que como les decía, todos los esfuerzos que se habían ido iniciando, que se habían ido promoviendo para poder lograr la construcción de un servicio exterior que responda a las necesidades, se consolida a través de este nuevo proyecto de Estatuto Orgánico, que establece obviamente los rangos, que establece las relaciones, el tema de la estabilidad precisamente laboral en algunos casos, porque hasta ese momento el funcionario público era una de las personas que estaba totalmente ausente de regulación para el tema de sus derechos sociales, para el tema de sus derechos laborales. Y esto obviamente generó algún tipo de preocupación por parte de las autoridades para poder lograr y tener un esquema. El primer esfuerzo que tenemos es ese estatuto orgánico que logra de alguna forma dar el primer paso a la consolidación y establecimiento de una estructura dentro de la carrera administrativa en el Estado boliviano. El otro esfuerzo que podemos nombrar y podemos tal vez recoger es el esfuerzo que se da en 1959, tras la conformación de una Comisión Jurídica Nacional, que de la misma forma y recogiendo los antecedentes de este proyecto, de este anteproyecto de 1949, se presenta un anteproyecto de Estatuto del Funcionario Público, que va a ser la antesala posteriormente de otra norma que se va a promulgar, bueno, se va a hacer en el gobierno de 1973 a través de un decreto ley con la aprobación de las leyes del Sistema Nacional de Personal y de la Carrera Administrativa.
Es ya en esta etapa, en el año de 1973, con la aprobación de estas leyes, obviamente que en ese periodo nos encontramos en un periodo dictatorial, precisamente la norma que se aprueba se hace a través de un decreto ley, pero podemos entender nosotros que a través de estas leyes se sientan ya las primeras bases fundamentales del Sistema Nacional del Personal y de la carrera administrativa. Y aquí simplemente quiero recoger una apreciación que hace un autor, el profesor Julio Alberto Davis, respecto a este aspecto, y él plantea y señala como parte precisamente de este momento histórico que se hace, que la implementación de una carrera administrativa dentro de lo que era el Estado boliviano justamente como tal, buscaba de alguna forma equilibrar los derechos y las obligaciones, porque de alguna u otra forma el funcionario público era el único sector de la población que no se hallaba protegido por las normas legales de carácter social. Incluso dentro de la historia, por ejemplo, muchas empresas estatales bolivianas adoptaban un sistema o un régimen laboral diferente, se aparejaban a lo que era, o se arrogaban y adquirían justamente el régimen laboral de la Ley General del Trabajo del 8 de diciembre de 1942, que establecen derechos, una regulación de derechos entre los empleadores privados con sus trabajadores. Muchas empresas adoptaron precisamente esta forma de regulación ante la ausencia de una norma que regule precisamente la relación del Estado contra sus dependientes. Esto generó en alguna medida, y eso la historia de nuestro país lo tiene claramente establecido, se generó una deuda interna al interior de estas empresas que incluso fue casi insostenible, porque de alguna u otra manera estuvieron generándose deudas por temas de beneficios sociales, temas de beneficios sociales, y esto posteriormente generó una crisis al interior de muchas empresas por esas, y urgía la necesidad de establecer una norma que permita establecer estos aspectos de regulación en cuanto a régimen laboral, impugnaciones, derechos laborales, sociales de diferente índole, ¿no? El esfuerzo fundamental a raíz de aprobación de estas leyes se da a través de la aprobación de la Ley 2027 el 27 de octubre de 1999. Es precisamente a través de esta ley, conocida también como la Ley del Estatuto del Funcionario Público, que se consolida, ¿no?, en nuestro país ya la estructuración de una ley que regula las relaciones entre el Estado con sus dependientes. Establece un régimen laboral, establece un régimen disciplinario, y esto se va complementando posteriormente con otras normas, como ser el Decreto Supremo 21116 respecto al tema de las normas básicas de administración de personal, que establece ya una regulación en cuanto al tema del ingreso, movilidad, permanencia y retiro de personal dentro de la carrera administrativa. La 26115, en cuanto al tema de la numeración de este decreto supremo, y es un complemento que se hace y va configurando ya de esta forma el tema de la carrera administrativa dentro del Estado boliviano. Pero hay un componente acá que es importante señalar, que la estructura que se tiene hasta ese entonces responde precisamente a los principios establecidos en una anterior constitución. Principios que tal vez actualmente no condicen porque tenemos diferentes parámetros y, como se les había leído al inicio, fines que van buscando el bienestar guiados en valores. Un ejemplo fundamental, valores y principios como el tema del vivir bien, que lo van a exponer más adelante, y un poco haciendo un enfoque respecto a dónde se quiere apuntar con el tema del servicio público en realidad. Este Estatuto del Funcionario Público, al margen de establecer el relacionamiento, identifica ya una clasificación de servidores públicos. Primer aspecto, vamos a señalar que la clasificación que hace esta norma identifica, por ejemplo, los servidores públicos o los funcionarios electos, funcionarios designados, funcionarios de libre nombramiento, funcionarios de carrera administrativa, y funcionarios interinos. 5 categorías de funcionarios que de alguna forma van a ser posteriormente identificados dentro de niveles dentro de la organización administrativa, en el que van a poder que algunos van a formar parte de la carrera y otros por su naturaleza, como ser el caso de los funcionarios electos, funcionarios de libre nombramiento,
designados que no forman parte de la carrera administrativa. Y hay un grupo de funcionarios que obviamente son los que ingresan como parte precisamente de tener estos derechos de continuar una carrera y obviamente seguir aportando con su conocimiento, con su experiencia dentro de lo que es la administración del Estado como tal. Pero ¿cuál es el cambio que queríamos mostrarles en este panel? Al margen de darles esta pequeña, esta breve exposición en cuanto al tema de cuál es el análisis histórico del surgimiento de la carrera administrativa dentro de Estados Unidos. Lo que queríamos establecer un poco es el nuevo paradigma que se genera con la constitución política del Estado. Si bien tenemos estructurado actualmente nosotros una ley que regula el tema del funcionario público, si bien tenemos establecido normas básicas que regulan el ingreso, la movilidad personal, el retiro, los cambios de personal, pero es momento ahora, a través de la nueva Constitución, empezar a modificar y guiar la normativa para poder orientar a dónde se quiere llegar con el servicio público en el Estado boliviano. Principios fundamentales, como en el caso fundamental de velar por una sociedad equilibrada en el que se incorporan a todos los miembros de la sociedad, implica precisamente hacer un análisis diferente en cuanto al tema de cómo tenemos que modificar. Y precisamente dentro de este aspecto tenemos nosotros la ley 650 del 15 de enero del 2015, por el cual se eleva a rangos de ley la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, cuyo pilar número 11 ratifica precisamente la voluntad del Estado de tener soberanía y transparencia en la gestión pública bajo principios de no robar, no mentir, no ser flojo. Y dentro de estos principios establecidos se establece la necesidad de que el servidor público tenga que establecerse con principios éticos, principios humanos, morales, principios que vayan de alguna forma a responder a esta necesidad. Tenemos la ley 1356 del 28 de diciembre del 2020 que establece y que implica incorporar en los criterios de incorporación de personas a la administración pública que permitan cumplir principios y valores guiados por la Constitución como el principio del vivir bien fundamentalmente. Es un tema muy interesante y a la vez un poco largo hablar de toda la normativa que se está generando al interior del Estado boliviano, pero entendemos que el esfuerzo que se pretende, y eso precisamente voy a dar parte al resto de panelistas que vayan a explicar, se busca de alguna manera lograr que estos principios diseminados, establecidos en la Constitución, que actualmente no responden a la estructura actual que se tiene en las nuevas leyes, están siendo de a poco consolidados en normas. Se busca, obviamente, que este servicio público responda a principios en las que tengamos que analizar, por ejemplo, cuál en sí es la naturaleza jurídica del servicio público que debe tener actualmente el servidor público. Si bien puedes responder a criterios, o sea, ¿por qué una persona llega a ingresar al servicio público? ¿Por qué una persona llega a cumplir funciones al interior del Estado? Son aspectos que todavía se van discutiendo. Si bien se mantienen criterios de carácter económico en el que una persona necesita trabajar y por eso cumple función del Estado, pero esto va un poco más allá a establecer cuál realmente es la función, cuál realmente es el sentido que le debemos dar a los funcionarios que posiblemente vayan a establecer esta necesidad de poder transformar el servicio público acorde a la realidad actual de la normativa que se tiene en el Estado boliviano. Bueno, creo que el tiempo se me ha hecho un poco corto en poderles explicar. Hay muchas ideas que tal vez no las he podido plasmar, pero les agradezco mucho por el tiempo y por el espacio de haberme dado. Voy a estar pendiente a las preguntas respecto a estos aspectos de la evolución histórica que tenemos. Y bueno, para cualquier pregunta estoy pendiente y atento a cualquier. Voy a darle el espacio al doctor Pavón para que él pueda continuar. Sí, ya sé. Muy buenas tardes nuevamente. Agradecido con el doctor Choque por su amplio conocimiento. No voy a reforzar su experiencia, solamente voy a señalar que el doctor Choque tiene muy amplia experiencia en el tema del servicio público. Además que
Él fue también panelista anteriormente en varias versiones del CLAD. El tema del servicio público para nosotros no es algo nuevo ni que lo estemos inventando, es más, requiere de muchos años de estudio que lo hemos ido haciendo. Ustedes se van a dar cuenta con el último panelista de igual manera. Bien, el panel siguiente habla sobre lo que es el vivir bien en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia como pilar fundamental de la carrera administrativa. A ver, el vivir bien no vamos a considerar como una ideología ni como algo que es improvisado, que aparece de la nada, no para nada. Incluso en Ecuador tenemos lo que es el buen vivir. ¿Cómo lo entendemos? A veces existe una confusión cuando se dice que sería como una ideología, como tratar de pensar algo que no es funcional. Consideramos que, al contrario, puede servir. Llega un momento en las sociedades en las cuales llega un cansancio de la ciudad donde quieres escapar al campo. ¿Por qué quieres escapar al campo? La mayoría dice, quiero alejarme de los problemas. ¿Qué significa alejarte de los problemas? Estar en paz, estar tranquilos. En ese sentido uno dice, ¿y por qué buscas eso? Porque cuando yo estoy en una ciudad o en un trabajo me encuentro estresado, me encuentro muy complicado y no encuentro, el trabajo es pesado, el trabajo es complicado, los problemas escolares y lo demás, entonces escapas. Todos lo hacen. En todas las grandes ciudades buscan escape a lo que es las provincias, a lo que es, si vale la palabra, el campo, a la vegetación, a los ríos, aire puro. Nos hubiera gustado nosotros estar en Colombia. Lastimosamente somos muy respetuosos de las restricciones sanitarias. Colombia es un lugar tan maravilloso donde hay un clima tan fértil, digamos, en todos sus contextos, que uno dice, qué lindo es escaparse por allá, qué lindo es estar por allá. Pero bueno, el vivir bien, o buen vivir para los ecuatorianos que también lo conocen, busca que nosotros como seres humanos no solamente busquemos lo material o no solamente busquemos un fin, un objetivo, sin pensar lo que pasa a nuestro alrededor o lo que pasa atrás. ¿Cómo me voy a explicar? Cuando nosotros estamos en el rollo de una actividad, por ejemplo, estamos en la universidad, buscamos sacar las mejores notas. O cuando estamos en el trabajo queremos ser el mejor empleado. Tal vez nosotros no queramos hacer daño a nadie, pero muchas veces en ese tema competitivo que nosotros vayamos a hacer, afectamos a otras personas, porque lo que interesa es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Llegar a ser el mejor, indistintamente pase lo que pase. La función pública, a diferencia de un trabajo privado, me refiero a las empresas privadas, que ellos tienen un sector específico, hablamos importación de vehículos, ellos tienen su sector específico que tiene que ver con aquellos que se van a comprar vehículos. ¿A quién tiene que satisfacer las necesidades? A los que son del tema de vehículos. Eso está claro. Cuando hablamos de servicio público, no hablamos de un sector como tal, hablamos de un conglomerado que somos todos los ciudadanos a quienes nos debemos. Los servidores públicos en todas las instancias de todos los países tienen una carga muy pesada porque tienen que satisfacer necesidades de la sociedad. Es decir, tienen que volverse en aquellos actores que logren que la gente tenga por lo menos lo básico. O sea, decir, necesitamos, si es una empresa de aguas, que la mayor cantidad de gente tenga agua, alcantarillado, una empresa de servicio eléctrico, de transporte o demás. Es una carga muy pesada. Porque como les digo, en la empresa privada vos tienes que especializarte. Si es una línea aérea, haz aquellos que viajan y a ellos los satisfaces. Si ellos están felices, suficiente. Con ellos te vendrán más clientes. En el tema del Estado, no. El vivir bien no es solamente una idea, es un postulado que no se queda ahí. Nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 8, ya señala que el Estado asume y promueve como principios éticos morales de la sociedad, entre ellos la maquilla, mayuya, masúa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, sumacamaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, tecocabi, vida buena, y bimarey, tierra sin mal, y capajañán, camino, vida noble. Muchas veces se decía, no, lo que pasa que en Bolivia o en otros países occidentales lo que buscan es otra cuestión, no es tanto de decir, ¿es realmente una idea que vale? Pues sí. Vamos a poner en un contexto y en un ejemplo. Yo estoy en una oficina, somos 3 abogados. Muchas veces para que esos 3 abogados tengamos un mejor trabajo, un mejor desarrollo, posiblemente a qué lleguemos, a que yo me muestre mucho más que mis otros colegas. Es decir, yo me voy a mostrar como el mejor procesalista, como el que cumple los plazos, como el que tengo más iniciativa y voy a pretender subir.
que a mí me tomen en cuenta, a mí. ¿Qué pasa con mis otros dos compañeros? En el individualismo yo digo, bueno, cada quien aquí baila con su propio pañuelo, entonces que cada quien vea cómo sale. Pero en realidad no es eso, porque en el vivir bien, en la vida armoniosa, yo debería ser aquí equipo con mis colegas. Es decir, los tres deberíamos andar juntos. Los tres deberíamos pretender lo mismo. Pero lamentablemente, como se articula la carrera administrativa, eso no ocurre. ¿Por qué? Y es lo que viene el desarrollo siguiente. Para el ingreso a la carrera administrativa, específicamente en Bolivia, me imagino que en otros sectores debe ser igual, ¿qué se tiene que hacer? Un proceso. ¿Ese proceso de qué trata? Es un proceso meritocrático, evidentemente, pero es un proceso, digamos, como una guerra. Porque tú en el proceso tienes una calificación, primero te van a decir qué necesitamos 5 abogados, cada abogado tendrá una experiencia de 5 años en esto, 5 años en el otro, y así sucesivamente. Van a decir, quiero ciertas habilidades, este abogado va a tener estas habilidades A, B, C y D, va a tener un diplomado, una maestría, va a tener experiencia mínima laboral, mínimamente profesional, porque aquí hay que diferenciar lo que es la experiencia laboral y lo que es la experiencia profesional. Te califican sin verte y hacen, digamos, el documento, cumple, no cumple, y te deshabilitan o te habilitan dependiendo de los papeles que tú tengas. Tú ni te enteras, estás deshabilitado o estás habilitado porque tu papel no cumple con los requisitos mínimos. Bien, aquellos habilitados pasan a la siguiente fase. Creo que hay juegos incluso de internet donde uno pasa, vence al otro y sigue subiendo en el camino. Llega un momento en que tú ya te sometes a otro proceso, una evaluación, te toman examen. Me parece bien ver los conocimientos. Posteriormente una entrevista. En todo ese proceso ha habido muchas personas que posiblemente tengan mayor valía que otras. Pero los papeles decían que Luis Pavón es más capacitado. En realidad, Luis Pavón será más capacitado. No es lo mismo contratar, me voy a poner un ejemplo, un tractorista que su función es tractorista como tal, que una persona que como servidor público tiene que atender obligatoriamente a los servidores públicos. Es decir, no es lo mismo trabajar con una persona particular que tiene su propio medio que trabajar con servidores públicos con diferentes necesidades. Vayamos a un ejemplo, Ministerio de Trabajo de todas las entidades. No solamente van a ir los trabajadores que quieren trabajar, sino aquellos despedidos, discapacitados, madres embarazadas. Es un sector muy grande y el tratamiento con ellos, ¿cómo va a ser? Fríamente. La persona que tuvo mejores requisitos en maestría y en diplomado, ¿cómo los va a tratar? Yo les decía, las fases, una cuantificación, programación, determinar técnicamente el alcance, reclutamiento de personal, convocatoria pública, selección, valoración de experiencia laboral, inducción, que lo someten al trabajador a que realice esa actividad. Es un proceso muy duro, pues resulta que nosotros en la Constitución Política del Estado tenemos principios y valores. En las facultades de Derecho, ¿qué es un principio? ¿Qué es un valor? Un principio, dicen que es una máxima que uno pretende, o la base que te siguen. Los abogados sabemos que los principios generales del derecho nos sirven para entender el derecho y para explicar algunos aspectos que no lo entendemos. Pero en la vida, ¿qué significa andar por principios? En teoría, yo, como servidor público, no debería pretender quitarle el trabajo a mi colega. Le pongo un ejemplo, aquí mi otro panelista es director, y yo no quisiera pretender estar en su trabajo. Pero la carrera administrativa, como está articulada, busca eso. Busca justamente que uno pretenda a la carrera administrativa que volverla como algo frío, algo duro, aspecto que no es lo que buscamos. Bien, dirán, es posiblemente mucha filosofía, diremos posiblemente es mucho sueño, posiblemente sí, pero en Bolivia buscamos otra cosa. Estamos en un proceso de descolonización. ¿Qué significa descolonizar? No tan duro como digan tal vez a uno, no, quitar lo que nos han hecho antes, no. Todo lo que vino, todo lo que viene siempre es bueno. Pero ¿cómo lo adecuamos a nuestra realidad boliviana? Posiblemente esas teorías que han venido del extranjero requieran ser un poco adecuadas a nuestra realidad y creo que no es malo. El matrimonio tiene que seguir ciertas reglas, pero mi matrimonio es distinto. ¿Por qué no puedo tener mis propias reglas?
El vivir bien es una forma que concebimos nosotros. Miren, en un ejemplo nada más, con los colegas de oficina, nos damos un tiempo para salir de la ciudad para disfrutar, respetando la naturaleza, haciendo un trabajo comunitario, coordinamos con las demás personas, les ayudamos. ¿Para qué? Para limpiar nuestra conciencia, porque había un dicho y que les dice, ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No sé, el vivir bien no busca eso. El vivir bien busca un modo de vida. ¿Qué entendemos por un modo de vida? Entendemos cómo nosotros podemos llevarnos bien, primero como servidores públicos, y poder servir a la sociedad. Vayamos. Y hemos establecido que es un procedimiento muy duro el tema de la carrera administrativa. Ya lo hemos establecido. Ahora, ¿qué nos queda establecer? ¿Cómo articulamos el vivir bien a lo que es la carrera administrativa? Vayamos. Como lo dijo mi compañero, la ley 2027 articula lo que es la carrera administrativa a través del Decreto Supremo 26.115, que son las normas básicas del sistema de administración de personal. Se establecen los plazos, los requisitos, la forma de cómo se va a llevar adelante y de cómo se va a actuar. Hasta ahí estamos bien. ¿Cómo nosotros lo articulamos eso al vivir bien? El vivir bien es un modo de vida. Primero, respetándonos entre nosotros, entendiendo que el compañero de al lado también tiene buenas ideas y nos tiene que complementar. A ver, la complementariedad de opuestos. Hay un dicho, ¿no? Los abogados piensan que todo lo saben. No sé si en realidad lo sepamos todo, pero muchos leemos bastante. Los abogados que estamos acá, los tres, leemos mucho. La pregunta, ¿cuál de los tres tiene la verdad absoluta? ¿Cuál de los tres puede decir que sí, realmente lo que yo digo es lo correcto? Creo que ninguno de los tres podría hacer eso. Sin embargo, si los tres nos complementáramos, es decir, no buscáramos que la carrera administrativa sea el fin, es decir, yo ingreso a la función pública a través de ese proceso, cumplo los requisitos, resulta que sí, soy elegido servidor público, soy parte de la carrera administrativa y con eso cumplí, me siento feliz. No me importan los demás. Es más, yo ya soy de carrera, mis colegas tienen que saber, y aquí saben que está llegando un abogado que va a ser, pero muy de los rudísimos, digamos la palabra. Pues no. Lo que debería hacer es que yo al entrar, no debería ser el fin la carrera, no. El fin debería ser que yo me sienta feliz de formar parte de algo en beneficio de alguien. Muchos han contrarrestado la idea de que el servicio público, dicen, bueno, uno tiene que ser servidor público y tiene la obligatoriedad de servir a la sociedad. Posiblemente la obligatoriedad la tengas por normativa. Pero tú necesitas estar feliz primero tú para entender que el que no es feliz no puede hacer feliz al otro. Y eso creo que todos lo sabemos. O sea, una persona, yo que me encuentre divorciado 5 veces, que odia a las mujeres, no puedo aconsejar a alguien que sea feliz. Es más, tal vez aconseje que nadie se case. Si un servidor público encuentra la plenitud, ¿en qué? En decir, yo soy servidor público, soy feliz en mi entorno, porque mi equipo sabe que si me voy a caer me va a ayudar a levantarme, sabe que si me voy a caer me va a ayudar a enmendar mi error, no socaparme, a enmendar mi error. Si yo tengo un equipo que va a respaldarme y entender empáticamente que yo puedo llegar a tener problemas como todos, ese servidor público va a tener plenitud. Es decir, la plenitud no es el certificado de carrera como nosotros lo tenemos en Bolivia. Que te diga, tú eres funcionario de carrera, ahora tienes inamovilidad funcionaria por algunos aspectos, tienes mecanismos de impugnación, entonces con eso yo ya soy feliz. No. Lo que nosotros buscamos en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿qué es? Que el servidor público se vea comprometido con lo que es primero. Primero el ser humano. Como ser humano no somos empáticos. Es decir, saber que hay personas que tienen necesidades. Saber que hay seres humanos que podemos colaborar más allá de nuestro trabajo. Quedarse más tiempo, compromiso, me parece que no. ¿Saben cómo entendemos nosotros? Que si viene una persona en silla de ruedas, viene una persona con alguna discapacidad, viene una mujer embarazada, nos pongamos en su lugar y entendamos que esa persona ya tiene un problema. El embarazo no es problema, pero tiene el problema de caminar con el embarazo, de hacer gestiones. ¿Cómo podemos hacer su estancia mejor de esa persona? Si tú en tu flujo de trabajo
tienes servidores públicos o colegas que no son, que no te aportan, que no te apoyan, posiblemente tú reflejes eso afuera. Pero si tú tienes un servidor público contento, indistintamente tenga o no tenga carrera administrativa, pero en un lugar esté feliz, sus compañeros de trabajo se apoyen, sufran todos, rían todos. Cuando uno está triste, tratemos de levantar el ánimo, nos vamos a dar cuenta que estamos buscando otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? El artículo 8 ya nos decía de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que como ese valor está, primero, vivir bien, vida armoniosa. Qué lindo es cuando un matrimonio nadie se pelea. Cuando decides cambiar las cortinas y llegas a un acuerdo de que vas a cambiar todo, pero sin peleas. Qué lindo es cuando un servidor público hace un informe y el inmediato superior, en vez de decirte, eres uno que no sirve, es decirte, me parece bien tu informe, pero ¿qué pasa si le damos estos retoques? Ese servidor público va a estar feliz y cuando venga alguien externo, ¿qué va a decir? Señor, mire, se ha equivocado en esta nota, ¿por qué no lo corrige así? Ah, la diferencia va a ser otra, pero si yo pienso que la carrera, el solo hecho de ser funcionario de carrera, ya me garantiza que nadie me va a decir nada porque tengo inamovilidad funcionaria. Nadie me tiene por qué tocar. Al que venga le voy a decir, mire señor, no se puede, pero es que no se puede. Y si el inmediato superior me quiere desvincular, vamos a decir, soy de carrera, ya lo he adquirido. El vivir bien no se va a complementar solamente con eso. Nuestra carrera administrativa está en un cambio profundo. Con la aplicación del vivir bien, buen vivir en la carrera administrativa para un servidor público, la incorporación a la carrera, ese proceso y la incorporación ya no será el fin, sino simplemente un elemento más para que el servidor público alcance la plenitud. La misma que es entendida como una satisfacción del servidor público por el solo hecho de ser servidor público. Estamos en constantes cambios. Miren lo que pasó en la pandemia, muchos de ustedes y nosotros hemos perdido a personas conocidas, compañeros de trabajo, que ya no están acá. Posiblemente ellos han dicho, quisiera vivir un poco más. No lo estamos. Estamos en un cambio que en Bolivia queremos implementar. El siguiente panelista nos va a dar una perspectiva tan amplia de decir qué es lo que queremos, de que van a darse cuenta que un servidor público de ahora en adelante, para ser servidor público, no solamente piense en el sueldo que va a ganar y en esa inamovilidad, no. Va a tener que pensar que la sociedad a quien se debe también va a alcanzar ese bienestar. En ese sentido, siempre es bueno que nosotros trascendamos lo que estamos viviendo en Bolivia. En Bolivia estamos viviendo un cambio. No nos metemos a lo político, nos metemos al tema de cómo los servidores públicos, los bolivianos, estamos cambiando nuestra forma de ver. Queremos ser una sociedad mucho más justa. Queremos que los servidores públicos sean empáticos, sobre todo. No lloren con la persona, pero por lo menos sientan que hay un dolor en la persona y que hagamos algo para que no sea tan complicado. El vivir bien no es solamente un paradigma, no es solamente una forma de ver, no es solamente una ideología que puede ser decir, no, depende del partido político actual. No, es una forma de vida. Y nosotros como panelistas lo hemos entendido, no solamente de ahora, de mucho tiempo. Trabajar con dos colegas en los cuales uno se apoya al otro hace que tú tengas la plenitud y digas, estoy haciendo buen trabajo, porque tengo dos colegas que saben que si me tropiezo me van a empujar, me van a ayudar. Pues bien, el tiempo ya ha concluido para este panel. Yo les agradezco nuevamente, para nosotros es una gran satisfacción. Voy a dar pie al doctor Oscar Villarroel. Va a ser un corte mínimo, él va a estar con ustedes enseguida, y creo que les va a dar un desarrollo muy amplio de lo que tiene que ver con lo que es el nuevo modelo que queremos, los nuevos requisitos. Nuevamente agradecido con todos ustedes, agradecido con el CLAD, somos muy respetuosos y orgullosos de lo que significa esta institución tan grande y esperemos que, bueno, todos estos elementos que se han dado puedan ser fruto de una correcta valoración. Les agradecemos por todo. De mi parte, yo me despido. Volveremos a encontrarnos después del último panel, ya sentados acá los tres, para absorber todas sus cuestionantes y dar un cierre como corresponde. En ese sentido, yo me despido. Muchísimas gracias y nos vemos enseguida. Chao.
Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los compatriotas que nos siguen, a todos los hermanos del Gran Abya-Yala, un saludo cordial desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, de acuerdo a los antecedentes ya preliminares que mis colegas habrían desglosado, corresponde ya entrar de lleno a la temática que nos ocupa en este panel. Bueno, iniciamos hablando del servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador. Como bien lo señalaron los colegas, Bolivia sufrió un cambio estructural que revolucionó las bases específicamente al tema que nos ocupa del servicio público, puesto que Bolivia incrementa o implementa dentro de su estructura de principios y valores, principios ancestrales que tienen que ver con el Amayuya, Amasúa, Amaqueya, que son no seas flojo, no seas ladrón, que específicamente van a dar un giro ético-moral a toda la estructura normativa y epistemológica de la construcción de la carrera administrativa en la experiencia boliviana. El gran salto que se da, lógicamente, tiene que ver, luego de los antecedentes desglosados, que desde el 2001 se habría implementado en Bolivia una suerte de meritocracia en la carrera administrativa y zanjada específicamente al cumplimiento de requisitos que versan con el perfil del cargo y las funciones a desempeñar. Bueno, la noticia ahora que nosotros lo venimos a dar a la comunidad del CLAD es que Bolivia da un giro desde la meritocracia al servicio social comunitario. Vale decir que Bolivia continúa con esa estructura de meritocracia para el acceso a la carrera administrativa con todos sus parabienes para el servidor público, es decir, con una estabilidad laboral, con un régimen de impugnación especializado llevado a cabo a través de una entidad especializada y, lógicamente, derechos que lo hacen un poco distinto al común de cualquier servidor público, es decir, con una estabilidad laboral y con un derecho a capacitación y promoción vertical o horizontal dentro de la temática del servicio público. Bolivia continúa con la meritocracia, puesto que, como lo dijo nuestro secretario general en la inauguración del curso del Congreso, tenemos que tener en cuenta que la meritocracia es una base y un pilar fundamental para el servicio público de todo país. Pues Bolivia continúa con esta estructura de meritocracia, pero añadió criterios adicionales desde el enfoque de nuestra Constitución Política del Estado, bajo esos principios establecidos como ético-morales de un Estado social, plurinacional, comunitario. Además que tiene autonomías y toda la estructura, lógicamente, que acompaña esa autonomía regional, departamental y municipal. Vale decir que Bolivia incrementa al paradigma de la carrera administrativa dos puntos que, lógicamente, nos motivaron a nosotros como estudiosos de esta materia tan apasionante como es el servicio público, a darlo a conocer en este panel. Estos dos criterios adicionales tienen que ver con una inducción al servicio público desde el conocimiento epistemológico de la estructura social comunitaria del Estado Plurinacional de Bolivia. Y el otro tiene que ver con el cumplimiento del servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador. He ahí el nombre que se le da a esta ponencia con el servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador. Esta construcción del servicio comunitario descolonizador y despatriarcalizador tiene que ver con un principio fundamental, un norte, un faro que tiene nuestra Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero del 2009. Y este faro y este norte principista que se le imprimió a la Constitución Política del Estado boliviana tiene que ver con el principio del vivir bien. Me voy a permitir leer brevemente una parte pertinente del preámbulo a la Constitución Política del Estado boliviano que reza de esta manera. Bolivia es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social.
donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Vale decir que Bolivia, dentro de toda su reestructuración de pasar de un Estado republicano, no le pongamos etiquetas, ¿no? En su aspecto financiero, pero de un Estado republicano a un Estado plurinacional, donde se reconocen 36 idiomas y todas las que ellas conlleva en sus naciones indígenas, campesino originarias, más los pueblos afrobolivianos. Bolivia ciñe un norte, que es el vivir bien. El vivir bien hasta hace una década simplemente se trazó o se lo trató en la construcción normativa como un principio guía, más nada más. En esta ponencia vamos a explicar brevemente los postulados que comprenden este principio, este macro principio del vivir bien. Y estos postulados deben encontrar a través del servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador un norte en la guía de este servicio social y este servicio público que los funcionarios, que anteriormente se los llamaba así, prestan sus servicios en todas las entidades del Estado Plurinacional de Bolivia. Estos principios, estos postulados, perdón, que comprenden el principio del vivir bien, tienen que ver con priorizar la vida. El priorizar la vida es saber convivir en el respeto al circuito simbiótico que establecemos con la naturaleza. Llegar a acuerdos en consenso es tan necesaria, dada la coyuntura plurinacional, plurilingüe y multisocial, y qué sé yo, con muchas características de acuerdo a las regiones que comprenden el Estado Plurinacional de Bolivia. Los acuerdos en consenso son un pilar fundamental, un postulado fundamental del vivir bien. Vale decir que el servidor público, en la prestación de sus servicios, debe tener la capacidad de llegar a acuerdos y consensos con el público con el cual va a prestar el servicio, para así poder tener una revalorización de esas necesidades o protestas sociales o necesidades sociales de acuerdo al grupo al que va a ejercer la competencia de la entidad donde presta su servicio. Respetar las diferencias. Vivir en complementariedad. Vivir en equilibrio con la naturaleza. Hemos visto que con esta coyuntura de la pandemia del COVID-19, el más beneficiado en el enclaustramiento del ser humano en las cuarentenas creo que ha sido la naturaleza, ¿no? Es así que no podemos continuar con ese espíritu devastador o explorativo de las riquezas de nuestra madre naturaleza, ¿no? El equilibrio con la naturaleza es un pilar fundamental del vivir bien para que nuestra madre tierra viva en una simbiosis y nosotros vivir en una simbiosis con ella como seres humanos. El defender de la identidad tiene que ver con un principio de soberanía. Todo Estado tiene una lógica estructural que se basa en la soberanía del país, ¿no? El vivir bien también entiende que defender la identidad es recuperar, restaurar y revalorar nuestra identidad para desde allí abrirnos al mundo. Miren, les acabo de decir que Bolivia tiene dentro del reconocimiento de naciones y lenguas 36 naciones más el pueblo afroboliviano, en el que la revalorización de esa identidad cultural y plurilingüe requiere, pues, para la construcción de un Estado plurinacional, una recuperación. Y esa recuperación no puede realizarse si no es a través del servicio público, es decir, a través de los servidores públicos. Dentro de esa recuperación y revalorización, se deben aceptar las diferencias que se tienen dentro de todos los pueblos indígenas, campesinos originarios y, lógicamente, la sociedad en su conjunto. Dentro de ello, dentro de los postulados del vivir bien, también tenemos saber trabajar. El saber trabajar es a lo que nos ocupa
es el servicio público, es el ejercicio de funciones y competencias en el desempeño de nuestras funciones. Dentro de estos postulados también está retomar el área Yala, reincorporar la agricultura, saber comunicarse, y uno de los postulados que ya ustedes lo conocen como CLAD, que cabalmente el año 2010, si no me equivoco, con una de las ponencias de uno de nuestros colegas panelistas, el doctor Oscar Choque, se lanzó al CLAD y al mundo el control social desde la perspectiva boliviana. El control social es una construcción, parte del principio del vivir bien. Este control social viene a significar en el vivir bien realizar un control entre los habitantes de la comunidad. Todo se encarga de controlar el ejercicio de las funciones de la autoridad delegada a ese ejercicio. Y dentro del control social también encontramos como un paralelo al trabajar en reciprocidad. Y bueno, enumerarles simplemente los postulados dentro de esta construcción epistemológica resultaría un poco moroso. Así que inmediatamente vamos a pasar a la experiencia boliviana que se ha dado a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado del año 2009, el 7 de febrero, en ese mandato imperativo de construir una sociedad social integradora, comunitaria, de derecho plurinacional. Dentro de esa lógica, a través de una ley que tiene que ver con el presupuesto general del Estado, la ley 1356, el 28 de diciembre de 2020, se da el mandato para que se incrementen criterios adicionales al estamento de la carrera administrativa que, vuelvo a repetirlo, estamos aún dentro de la meritocracia, sino que se le incrementa un criterio adicional de corte social. Es así que, por ese mandato de la ley financiera de diciembre de 2020, se establece a través del Decreto Supremo 4469 de 2021 un criterio adicional como el de cumplir con el servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador. Este criterio sale de la política nacional de descolonización de la ética y revolución del comportamiento de los servidores y servidores públicos, determinada ya a través de una resolución biministerial en agosto del 2012. Vamos, la Constitución Política del Estado manda en 2009 incrementar o introducir o internalizar en el servicio público principios y valores que tienen que ver con un Estado social comunitario de derecho plurinacional. Esta política nacional encuentra su manifestación plena en la Agenda Patriótica del Bicentenario del 2025, que uno de mis colegas ya lo mencionó, a través del Pilar 11, en el que te habla de la soberanía y transparencia en la gestión pública, bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo, vale decir, Amazú, Amayuya, Amaqueya. Este idioma es uno de nuestros idiomas plurinacionales dentro de la cultura andina del Estado plurinacional, que es el quechua o quichua, que es conocido también en Ecuador, como así lo habríamos nombrado. Como una de las alternativas que van a construir esta nueva lógica social del servicio público, se tiene un curso de inducción al servicio público nacional, que es impartido a partir de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, donde dentro de la construcción temática se tiene un estudio profundo de la Constitución Política del Estado, la gestión de la administración pública bajo ese paraguas constitucional, el servicio público en el Estado Plurinacional de Bolivia, vale decir, cómo estos principios ético-morales pueden ser acogidos a través de los contenidos del desarrollo epistemológico de este principio, supraprincipio, así lo pondremos, del vivir bien, que tiene un contenido de aproximadamente 25 postulados. La ética y la transparencia en el servicio público también es parte de ese contenido, de este curso que se da en un lapso de un mes aproximadamente. Dentro del servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador, debemos decir que se dio a través de una resolución de 14 de septiembre de 2015, el salto a través de un reconocimiento, una declaración de las Naciones Unidas,
en el cual se aprueba a través de una resolución la promoción de los servicios públicos inclusivos y responsables para el desarrollo sostenible. En el mismo se aprueba como principios ya de las Naciones Unidas estos principios que les hemos ido manifestando del Amazúa, Mayulla, Maquella. Dentro de esa valoración, el servicio social comunitario tendrá ejes temáticos para que el servidor público que ya ha cumplido con la fase de meritocracia para el desempeño de un determinado puesto o cargo, vaya a ejercer un servicio social de acuerdo al área o al sector o al cargo que estaría él postulando. Dentro de este desarrollo estructural, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de una resolución del 1 de abril de 2021, determina las áreas de intervención del servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador. A grandes rasgos, aquí se desglosan el área de salud, atención y auxilio oportuno, la educación, fomento a la cultura, prevención y eliminación de toda forma de violencia, medio ambiente, seguridad ciudadana, ferias comunitarias, cuadrillas comunitarias, espacios informativos y educativos, educación vial y peatonal, producción, infraestructura, y acá, ya para que tenga un paraguas aplicable a cualquier entidad pública, se habla de la asistencia técnica especializada, que se desarrolla en comunidades indígenas originarias campesinas o juntas vecinales que requieren asistencia técnica profesional especializada. Toda esta estructura de reclutamiento de personal para ingresar al estamento de la carrera administrativa tiene que ver con un fin programático, así lo podremos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esa relación Estado-sociedad requiere un feedback, es decir, una retroalimentación de la sociedad hacia el Estado. Un Estado, para que tenga éxito en la ejecución de sus funciones y fines, necesariamente debe conocer primero a su sociedad a profundidad. Este servicio social comunitario tiene ese enfoque y esa perspectiva, que a través del servicio directo a juntas vecinales, a conglomerados sociales o pueblos indígenas originarios, recuperar esos principios que han estado de acuerdo a la experiencia del traspaso de conocimientos orales, ahí latentes, preservados por nuestros pueblos indígenas campesinos. Este feedback le va a permitir al Estado conocer de primera mano, con el servicio público social comunitario ejercido por sus funcionarios, conocer de primera mano las necesidades, las carencias de un determinado conglomerado social para una programación efectiva y así lograr el fin último del Estado, que es el vivir bien. Es esa coordinación entre el Estado estructural, burocrático, y el Estado social comunitario de derecho. Es en ese sentido que la experiencia boliviana pretende dar un giro, un cambio de paradigma en materia de la carrera administrativa para hacer un Estado humano, social y de derecho. Estoy seguro que, como nosotros, los próximos anfitriones de este magno congreso del CLAT, mostraremos resultados ya de esta implementación de la carrera administrativa bajo el enfoque social comunitario y despatriarcalizador y descolonizador, como toda nuestra América Latina debería llevarlo en una estructura de crecimiento estatal. Muchas gracias, ha sido un gusto y bueno, pasamos a la conclusión del curso a través del doctor Pablo. Bueno, nuevamente muchas gracias. Creo que no ha habido muchas consultas. Bueno, indistintamente de eso, los paneles de CLAD por experiencia propia, nosotros sabemos que es para adquirir, para asumir, para conocer lo que hacen otros estados. En ese sentido, es muy gratificante escuchar. Nosotros estamos prestos a escuchar igual a los otros paneles. En nuestras
todas nuestras intervenciones que hemos tenido en el CLAD siempre hemos recabado mucha información, México, Brasil, Argentina. En ese sentido, para concluir, voy a ceder la palabra a cada uno de mis compañeros para una despedida y bueno, y un agradecimiento nuevamente. Por favor, doctor Choque, si tuviera la gentileza. Bueno, ante todo, agradecido al CLAD por este espacio para poder difundir los avances que tiene adelante el Estado boliviano. El crecimiento en cuanto a la regulación normativa es muy importante y poder intercambiar estos conocimientos con gente de otros países es sumamente importante para nosotros. Agradezco nuevamente al equipo de trabajo, al doctor Pavón, y bueno, estaremos en otra oportunidad compartiendo más criterios. Y bueno, un saludo desde Bolivia para todos los hermanos y hermanas que nos siguen en este congreso. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, doctor Villarroel, su despedida. Muchas gracias. Fue un gusto, fue un placer ser parte de este magno congreso. Pretendemos como Bolivia ser un país más en esta construcción de la carrera administrativa, del servicio público y, por supuesto, en este sentido de hermandad, reciban un caluroso saludo desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, con esto hemos concluido nuestro panel, nuestra ponencia. Servir bien para vivir bien una experiencia de la carrera administrativa en Bolivia. Agradecemos a CLAD nuevamente. Vamos a formar parte de todos los paneles, vamos a escucharlos atentamente y vamos a recabar muchas experiencias. Esperemos que para el próximo año, que estamos en muchos estudios ya avanzando nosotros sobre el tema legislativo, por ejemplo, igualmente, cómo se legisla en otros países, cómo lo hacemos nosotros, quisiéramos que conozcan nuestra realidad. Nuevamente agradecidos con el CLAD. Acá en Bolivia, especialmente donde nos encontramos, al momento de despedir decimos Jayaya, que significa agradecidos con todos ustedes y una noble despedida. En ese sentido, queridos amigos de CLAD, nos despedimos. Jayaya, gracias. Hasta luego. Vamos, ahora sí, nos tiene que cortar.